Bienvenidos a un podcast más de En Pocas Palabras, desde acá, desde San Salvador, El Salvador, a todas las naciones a través de estas transmisiones que hacemos por YouTube, que hacemos por Instagram, por Facebook, por iTunes, eh, por todos Spotify. lados, Spotify. Pero hoy tengo una persona invitada muy especial a nuestro podcast, una persona que me da vida, me da alegría y también me da cólera de vez en cuando. Y quiero presentar nada más y nada menos que a mi esposa. Está conmigo esta mañana. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, donde usted se encuentra en este momento, para mí siempre será un privilegio cada vez que me inviten, ¿verdad? No siempre me están invitando, pero en esta ocasión me han invitado. Me han invitado, creo yo, que es por el donde nos encontramos ahorita en el episodio, ¿verdad? En la temporada que estamos en este momento. Entonces creo de que, ¿verdad? Vamos a hacer aquí un buen dueto. Estamos en la temporada Familia Bajo Fuego. Así es. Y hoy estamos en el episodio número 2. Así ¿verdad? es. Y producción así ahí levantando la mano. Así es. Estamos en el episodio número 2 y estamos hablando acerca de No te metas. metas. Es mi vida. Es mi vida. Así como te lo digo, a vos, no te metas. Es mi vida. Bueno, eso es algo que escuchamos en los jóvenes Así decir es. cuando ya la rebeldía comienza a expresarse. Y muchos padres dicen, es que es normal la rebeldía. Pero yo voy a decir algo antes de comenzar. Sí. La rebeldía no es más que un acto del infierno en el corazón de las personas. Así es. Pero Sí bueno, es. para eso he invitado a mi esposa porque ella tiene experiencia en educación. Ha educado junto a mí a mis 3 hijos. Ha educado a mucha gente en el ministerio. Y creo que podemos hablar no en base a un libro o un manual, Así es. sino en base a Una la experiencia. experiencia en aplicar los principios bíblicos que te ayudan a educar un hijo. Así es. Ahora, antes de comenzar, recuerde, dele like a nuestras transmisiones, Así dele es. estrellitas, dele, no sé, besitos, no sé, aplausos. Compártalo. Escríbame algo ahorita. Y si usted tiene preguntas en lo que hablamos con ella, Así es. porque yo te aseguro que este es un tema que nunca siempre está vigente. Así es. No tiene vencimiento. No. Porque siempre se debe de preguntar uno de padre, en verdad, ¿cómo puedo hacer que mi hijo no multiplique el mal patrón que yo tuve? Así es. Así es. Fuiste alcohólico como yo. La pregunta sería, ¿cómo hacer para que mi hijo no caiga en el alcoholismo? Así es. Si tú te divorciaste 3, 4, 5 veces y vas como la sexta ya y la séptima es la última, preguntarte, ¿cómo puedes hacer tú para que ese niño de 5, 4, 3 años no se convierta en lo que tú y yo fuimos? Así es. Y para eso se requiere de educación. Educación, así es. El detalle que hoy tenemos hoy en día, bueno, con todo esto de los derechos humanos y todo lo que ha venido aconteciendo en el mundo, pues nos lleva pues de que, ¿verdad? Podemos nosotros castigar a los hijos físicamente porque se vuelven arrogantes, porque se vuelven insolentes, porque pues se vuelven respondones. ¿O será nada más de que si los castigamos sería como ya irnos a que nos quieren hoy, como en Estados Unidos, que llaman a la policía, ¿verdad? Si un Bueno, papá aquí ya quiere. vamos para allá. Bueno, ya vamos allá para con las eso, leyes. pues, ¿verdad? Pero será entonces que nosotros podemos castigarlo físicamente. La pregunta quizás sería, en verdad sería la pregunta, ¿cómo se educa a un hijo? Sí, La pregunta es, ¿qué modelo vas a seguir? eso también. Si sigues de un psicólogo o un psiquiatra, que hasta te medican a los hijos cuando son muy alterados, Ay, sí. que eso es ciencia, pues, no estoy en contra de esto, pero el diseñador de la vida, o sea, tú no vas a preguntarle a Ford cómo funciona un Toyota, Así es. porque no es el fabricante. Igual nosotros debemos de preguntarle a Dios, que es nuestro creador, cómo funciona la familia Así y cómo es. educar. Entonces, raramente la gente no sabe o no lo quiere saber, que Dios te da líneas
de cómo educar a tus hijos. Así y es. por este tema, usted puede ser pastor, líder, arcángel de la iglesia, ¿verdad? Hay Está muchos bueno. santos en la iglesia Así y es. tener hijos pesados. Así es. Y yo te voy a decir algo, la Biblia registra cuántos casos de hombres que hicieron grandes cosas en la fe, pero maldijeron a sus hijos Sí. porque no los corrigieron. No los castigaron. Podemos hablar de aquel sacerdote muy, muy grande que escuchaba la voz de Dios cuando hablaba, Elí se Elí. llamaba, y tenía 2 hijos, Sí, Ones y Fines. Ones y Fines. Y dice que nunca les corrigió. Y ese patrón de nunca los corrigió, Es lo que hoy en día es más latente. Hoy lo vemos todavía, es más visible, pues, ¿verdad? Creo yo que cuando nosotros educamos a nuestros hijos, no se miraba como en este día pasa esta parte donde el sacerdote no corrige a los hijos, pues, ¿verdad? Hicieron con las ofrendas lo que quisieron en el altar, hicieron aberraciones y el sacerdote. bueno, ya eran hombres, Sí. ya eran hombres ellos. Y dice que tenían hasta relaciones sexuales dentro del templo. Entonces, ¿por qué? Porque su papá no hizo un buen trabajo. Así Y es. aquí un mensaje a los padres. Así es. O sea, usted puede hacer muchas cosas en la vida, ser un gran pastor, orar por toda la gente, un hacer gran milagros. profesional, ¿verdad? Y no tener pues el carácter para poder educar a los hijos. Entonces, pero aquí hay un peso y yo quisiera que antes de entrar al método de corrección más correcto, quisiera entrar a que el problema de no educar a los hijos es que o te lo educa Dios con un castigo o te lo educa el sistema. Tremendo, Y tremendo, Ones y Fines dice que Dios se hartó y los mató. El fuego de Dios tremendo. los mató porque un padre no hizo su trabajo. Muchas veces los padres en esta vida moderna que hoy tenemos de un teléfono, una tablet, Así es. se nos ha olvidado que los hijos son más que pensamiento. Tienen emociones, sentimientos, Sí, etcétera. Y por eso se requiere de la corrección. Ahora, hablar de disciplina, hablar de corrección, hablar de esas cosas, parece que no está en la metodología. Porque hoy los padres luchan por darle todo a sus hijos Así es. sin así. exigirle absolutamente nada. Nada. Grave error. Ahora, ¿qué dice la Escritura acerca de esto? Yo quiero tomar en base un versículo Sí, bíblico. está bien, perfecto. Proverbios 29 dice, verso 15, la vara y la reprensión dan sabiduría. Wow. Voy a repetirlo. La vara, oiga bien, la vara y la reprensión dan sabiduría. Es decir, tú crías un hijo tonto, perdón la expresión, si no le das vara Así es. y no le das corrección. Sí, Señor. Tú educas un hijo sabio que será cuando esté grande si le aplicas La vara y la corrección. corrección. O sea, esto está claro. Entonces, de repente los padres no queremos ver llorar a nuestros hijos. No queremos encerrarlos como en una burbujita, ¿verdad? Y no queremos ni que un gritito salga de esos hijos, ¿verdad? Porque queremos, pues, complacerlos en todo, pues. Pero el hijo se cae de la bicicleta, se pega un raspón, tiene que llorar, tiene que desarrollar sus emociones. El hijo tiene que. Y el problema es que Dios pone un parámetro y dice, si tú quieres sacar un hijo sabio, es que sacar un hijo que sea irresponsable no se necesita de nada. Nada. Sacar Así una es. hija que se embarace antes del tiempo y que desarrolle una vida cualquiera, no se necesita Sí. nada. Pero para sacar un hijo que sea productivo, que no te avergüence, Así es. porque hay padres que al final se avergüenzan de lo que son sus hijos. Así es. Pero yo me avergonzaría de mi padre que no me educó a mí, Así es. que no me dio 2 cosas, vara Y corrección. y reprensión. Comprensión. Pero dice, pero el niño consentido Ay. avergüenza a su madre. Así es. Ahora, hablando tú y yo en tu experiencia como madre, ¿verdad? Porque ningún padre tiene experiencia hasta que tiene sus hijos. Cierto. ¿Cuál ha sido como lo más difícil para ti en educación de nuestros hijos? Bueno, voy a hablarle a todas esas mamás primerizas que, cuando uno tiene su primer hijo, la verdad es de que es bien,
se vuelve uno como sobreprotector, ¿verdad? Se vuelve uno que no quiere que que el niño ni grite, ni haga nada, ¿verdad? Uno sale a ver qué le está pasando, medio se movió en la cuna y uno va a ver, ¿verdad? Pero en mi experiencia, realmente quizás con el primero, con Vladimir, a mí me pasaron cosas así, tremendas, que sé que a muchos papás les pasa o les está pasando. Me recuerdo que no quería escucharlo llorar, entonces yo salí a la cuna, ¿verdad? Y me recuerdo que como la cuna era con balancín. Entonces yo lo mecía, ¿verdad? Para que no llorara el niño. Pero como el niño me salió bien comelón, entonces le sacaba el aire, lo ponía en la cuna y literalmente, quizás ni habían pasado media hora, cuando él ya estaba otra vez así que haciendo, ¿verdad? Y otra vez yo a mover la cunita. Y entonces me decía mi esposo, déjalo que llore. Perdón. Pero yo no quería hacerlo. Permítame. Sí. Lubrique la garganta, lubrique la garganta. Gracias por estar conectado con nosotros. Ajá. Bueno, entonces le daba el balancín. Así es. Y le daba el balancín, le daba el balancín. Es que en vivo cualquier cosa puede pasar. Y le daba el balancín y el niño no se dormía. No se y yo te dormía. decía, molesto, deje que llore. Que llore, así es. Y yo no quería dejar eso. Bueno, para no hacerles largo el cuento, hasta que miren, un día, me recuerdo que mi esposo, yo lo agradezco, o sea, de esos hombres, poquísimos hoy en día, de que me daba valor para que yo, pues, dejara a mi hijo que se desarrollara, pero yo no lo quería hacer. Pero él me decía, tenés que hacerlo. Y gracias a Dios le obedecí. Me recuerdo que una de esas se destrabó la cuna y se bueno, cayó gracias a Dios se cayó, ¡pum! pero como estaba alfombrado, gracias a Dios no le pasó nada y Rebotó. hasta ahí llegó la cuna. Entonces, yo me recuerdo que esas experiencias a uno lo lleva a ser sobreprotector y a uno Es vivir correcto. cansado, porque yo vivía tan cansada, de veras, se los digo, que con una ojera, con un desánimo, era tremendo lo que me pasaba por lo mismo de querer sobreproteger, de que no llorara, de que no diera ni un gritillo el niño. Claro. Y aparte de eso, bueno, eso fue bebé. Yo me recuerdo que también una experiencia dura que pasé yo con Vladimir siempre, el primero, andábamos en el supermercado. Y me recuerdo que el niño comenzaba a caminar, ya caminaba. Y íbamos pasando por el pasillo, lo llevamos así de la mano, y me recuerdo que íbamos pasando por el pasillo de los juguetes. Entonces me recuerdo que Vladimir quería un juguete. Obviamente nosotros no íbamos a comprar juguetes al supermercado. Íbamos pues por, ¿verdad?, la comida. Entonces el niño vino, como es bien chelito, quería un juguete, y me dijo él, no venimos por juguete. No, mi amor, y yo jalándolo, vino él y el niño comenzó con esos berrinches en el pasillo y comenzó te recuerdas, empezó a tirarse, a revolcarse en el piso. Vino mi esposo, lo agarró y le dio 2 nalgadas. Hasta ahí nomás quedó. Y lo metió a la carretilla del supermercado. A mí se me partió el alma, pero no me metí. No me metí, pero sí me partió el alma. Y me recuerdo que en aquel supermercado, un silencio total. La gente te queda viendo, ¿eh? Obviamente estoy hablando hace 25 años, ¿verdad? Donde no estaba la ley Lepina, o no sé cómo se llaman. Bueno, gracias a Dios. Y me recuerdo que mi esposo vino y a la semana siguiente me dijo, vamos al supermercado. Entonces le digo, mira, voy a dejar, no, llévalo. Y volverlo a poner en ese pasillo. Pero miraba a pedir, no, ponelo en ese pasillo. A que le cae, le cae. Sí. Y lo pusimos, comienzo a caminar con el niño se le queda viendo los juguetes, solo los va señalando con el dedito y le digo yo, no, mi amor, no venimos por juguetes. Y me dijo él cuando terminamos el paseo, ya ves, me dijo, que los niños bien entienden. Entonces créame de que para mí esa fue una parte más difícil. La parte más difícil, pero a la vez aprendí una lección muy grande. Entonces comencemos ahí, en esa parte. Cuando los niños están pequeños, es el mejor tiempo para enseñarles 2 cosas. Así límites. Sí. Límites
y recompensas. Así es. Son dos principios que debe de haber en enseñanza de la educación. Porque el límite le dice hasta dónde el niño puede llegar. Es decir, tú como padre, de los que tú eres de los que le da todo al niño. Así es. Lo vas a convertir en un mamaboy. Así Uno, es. dos. Fíjate otra cosa. Le enseña el límite al niño. Le dice, no toque porque se va a quemar. Se llama fuego. Así es. Tú porque lo amas, no, quémate, quémate. No lo hace, pero tiene que ser con todo. Al niño entre más pequeño, cuando entiende los límites y se le van enseñando los límites que cuesta hasta que entiende, él cuando está grande no le cuesta. Cuando tú le dices se acuesta a las 8, cuando tú le dices es la hora de estudiar, no te cuesta. Pero cuando de pequeño tú no le enseñas límites, el niño come a la hora que quiere, donde quiere, tira la comida, le da, y tú no haces nada, tienes un gran problema porque ese niño más grande no podrás dominarlo jamás. Así es. Lo que no hagas hoy, estando en edad infante, no lo podrás hacer cuando estés en edad adolescente. Así es. Entonces, esta es una siembra y cosecha en la educación de los hijos. Ahora, pequeños, ¿debe castigarse a los niños? Sí, hay que castigar. Bueno, es bíblico. O sea, lo estamos leyendo, pues, y yo digo, mire, aunque usted no sea cristiano, aunque usted diga que sea de lo que sea o no sea nada, pues quiero decirle que Dios lo estableció así y así va a ser, aunque lo ignoremos. Entonces tenemos que castigar a los niños. Ahora, para castigar a los niños, resulta que hay distintas maneras de castigar. Así es. Una chancleta. Una piedra, tirarles una piedra. No, es que eso sabe pasar. Con un látigo. Como nos castigaron a nosotros. Un alambre de plancha negro con blanco enrollado con 3 nudos. O sea, todos esos han sido castigos que se han venido generando. Y podemos hablar de eso, que fueron extremos, equivocados. Así es. Pero hablemos de un extremo peor. No castigar ni corregir. Ese es un extremo peor porque ese extremo trae destrucción en el carácter del niño. Ahora, la Biblia dice que el que ama a su hijo lo castiga. Oiga bien. Ahora, quiere decir que el castigo es una expresión de amor. Ahí está. No castigarle es una expresión de odio. Ahí está. Entonces, cuando usted no corrige a sus hijos y no llega al castigo, entonces usted los odia. Así dice la escritura. Sí. Los odia. Ay, es que no sé, no me da el corazón para castigar. No le da el corazón a usted, pero si su hijo se le sea delincuente, va a terminar preso y entonces usted va a sufrir toda la vida. Entonces usted no esté criando cuervos. Para que le saquen los ojos. Tiene que castigar. Entonces, ahora, pero yo me recuerdo de una persona que en esta iglesia hizo un castigo imprudente. Una mujer, madre soltera, amargada de mucho sufrimiento, creo que eran 2 hijos en ese tiempo, de tener como 6 ahora. Y me recuerdo que trabajaba conmigo en la iglesia. Y sus hijos eran tremendos, como todos son tremendos. Así es. Y me recuerdo que tan enojada terminó la mujer que agarró una piedra y le gritó, mona. Le soltó el monazo. La piedra. Y le rajó la cabeza. Y yo agarré a esa mujer, me recuerdo el cuello, y le dije, te voy a meter presa, le dije yo. Los hijos no se corrigen de esa manera. Así es. Y entonces, es cierto, hay casos donde el enojo no es un acto inteligente para corregir. Así es. Porque la corrección no es para matar al hijo. Así es. Sí, el problema es de que los papás que toleran, ¿verdad? Porque están los papás que toleran, y dice, no, ahorita que estoy caliente, dice la gente, ahorita que estoy enojado, ahorita lo voy a castigar porque no después me pasa. Es lo peor que un papá puede hacer. Mira, y hablando de esa parte tú, de que estoy caliente, ahorita me lo voy a sonar. Yo me recuerdo a mi abuela era así, mi abuela era de las señoras bravas. Cuando estaban enojadas, apartate porque con la escoba te iban a dar. Pero cuando no estaba tan enojada, la señora te deja pasar uno. Me recuerdo yo que uno de mis parientes, estábamos hipotes, muchachos, viene él y hizo algo. Y entonces mi abuela, mono desgraciado, parate, y aquel va a correrle. Y el papá, mi abuelo, sentado en su mecedora. Y yo bien me recuerdo que dije, y decía esta Chabela, porque así se llamaba mi abuela, Chávez. Esta Chávez decía, te loca. Y mi abuela detrás del cipote y el mono no lo pudo alcanzar nunca. Y ven y vos, le digo así, ¿por qué no te levantaste para pegarle una ganchada, mono malcriado? Y mi abuelo, me acuerdo que era un hombre muy callado, no dijo nada. Llegamos a la cena,
nos sentamos todos, comimos. Y dijo aquel, ¿verdad? Pues, me la zafeba. Vino mi abuelo, lo agarró del pelo. Levántate, bye. Se lo llevó a la sala y le dio una desconocida. Que no se, te aseguro que hasta este día, ese tipo no se le olvida ese susto de mi abuela. Que con una paciencia, tranquilo, Así lo es. agarró. Y mi abuela, como loca con la chancleta, queriendo agarrar. Persiguiéndole todo el pasaje. Entonces, es equivocado castigar a los hijos en el enojo. Así es equivocado. Porque dice que un poco de vara Así es, no lo matará, No lo matará, así sino es. que lo librará de Sí. las brasas del infierno. Sí, Entonces, la corrección, creo que la peor motivación del castigo es el enojo. así es. Y la mejor motivación del castigo es el amor. Así es. Porque yo, bueno, en mi experiencia, cuántas veces yo castigué a mis hijos, que los castigué muy duro. Sí. Porque yo voy a decir la verdad acá, ¿verdad? Yo a mis hijos sí fui educado de esa manera, muy duro. Mi papá fue muy duro, pero yo no fui ni la sombra de lo de mi papá, porque yo tenía palabra. Entonces, pero siempre hay ese sentimiento de que, ay, me dolió, ¿verdad? Sí. Después de verlo llorando Sí. y revolcándose ahí con la vara, porque la Biblia dice que tienes que corregir con vara. Bombar, así es. Pero están los otros papás, pues, de que a veces corrigen, quieren castigar al hijo porque se les olvidó algo, ¿verdad? O porque tuvieron un accidente, porque les cayó la leche y entonces vienen los papás y los quieren corregir en ese momento. O sea, yo digo de que todo, o sea, todo debe ser un equilibrio, pues, porque no vas a castigar por cosas de que también tú todavía ni les has enseñado a tus hijos. Pero a veces queremos castigar de una manera incorrecta. Lo que pasa es que hay que entender que el castigo no puede, o sea, tiene que haber una advertencia. Sí. El castigo en educación tiene que verlo tú como un semáforo. Ajá. Te dice verde, pasa. Amarillo, advertencia. Rojo, te vas preso. Como en los Estados Unidos. Un tiquete, sabes que son $500. Sí. Pero el amarillo, sabes que son $200. Así es. Y el verde no tiene ningún. Entonces, igual, tiene que haber enseñanzas de límites primero. Sí. Una advertencia. Sí. Si haces eso, te va a caer una. Así es. O si haces aquello, no va a haber ahora teléfono. Así es. No va a haber ahora desayuno de tablet. Ajá. ¿Verdad? Porque hoy desayunan y almuerzan tablet. Ah, no, ahorita es todo, ¿Verdad? todo tablet. No va a jugar pelota. Está castigado porque entonces, ahí de los límites. Pero si el niño sigue pasando el límite, Sí. hay que aumentar el castigo. Así es. Porque no está cumpliendo el fin, la corrección. Sí. Y la corrección es cabal la palabra, que se corrija Así aquello es. que no está bien en el niño. Ah. Entonces, hasta que llegas al castigo físico. Sí. O sea, el castigo físico no es ni lo último ni lo primero, Sí. sino que es en el punto en el cual toda acción que tomas para corregirlo no te funciona. Sí. Fíjate que mi familia, de parte de mi mamá, hubo mucho problema, porque mi abuelo era de una versión estilo Hitler. No, mi abuelo te amarraba con cadena. Ah, No, yo pues sí, tengo un Hitler. tío, sí, no es broma. Tenía un tío, por cierto, ya murió muy joven. Y ese tío era como el más guapo de la familia, alto. Wow. No, yo de él saqué casi todo. Oh, la altura. Sí, era mi tío era así como un modelito, bien bonito. Pero no lo corrigió bien porque mi abuela Se metió. Sí, se metía, que es el otro El lío otro en la problema. corrección. Así es. Usted debe ponerse de acuerdo. O sea, Más. una cosa que no funcionó era que yo corregía Así es. y ella limpiaba los mocos. Sí. No. Ella lo que hacía era, se lo dije, Así su papá es. se lo advirtió. Así es. No, porque los hijos cuando viene el castigo buscan consuelo Ajá. para poder seguir con su rebeldía. Pero cuando los dos padres están en común de acuerdo, Sí. no hay manera. Sí. ¿Cuántas veces llegó llorando los niños donde vos? Sí, es verdad. Y a vos te movía el corazón. Así es, pero teníamos que ponernos de acuerdo. Y ese es el otro punto, pues, ¿verdad? Yo creo de que si hay papá y mamá en casa, usted, mamá, déle el lugar al sacerdote para que haga su función y usted no se ponga a consentir o a decir es que tu papá, o sea, porque ese es otro Sí. problema, entonces, ¿verdad? Es que tu papá tan grosero o, Ajá. ¿verdad? O el hombre porque no lleva los pantalones por no complicarse con la esposa, ¿verdad? Entonces ahí vemos qué hacer, ¿verdad? Entonces ahí vemos si lo quieres corregir, pero al final, o sea, son los hijos que Dios te va a
a preguntar cuando llegue el tiempo de que Él venga y nos pregunte, ¿y qué hiciste con los hijos que te presté Exacto. en esta tierra? Y no vamos a salir, ¿verdad? Es que, ¿verdad? Mi mujer se metió, ¿verdad? Ella terminó ni corrigiéndolo, porque donde una mamá, Ajá. se mete, ahí en ese caso hay un desorden, hay una injusticia. No, y por eso es importante edificar, en el caso de una familia nuclear, Así es. edificar el uno al otro Así es. frente a los hijos. Sí. Porque tú no sabes en la vida si al final ella sola o él solo lo va a terminar Así educando, es. porque muera, porque se fue de viaje, porque se divorciaron. Tú nunca lo sabes. Es importante edificarse los dos. Así es. Que si mamá castigó, mamá tiene la razón. Así es. No, que mira, ya el hombre dice, ¿y por qué le hablaste así? Así es. Y porque probablemente Sí, también hay excesos. Así hay pero eso excesos. yo lo arreglo en el cuarto contigo, Sí. porque aquí somos autoridad. Sí. Y si te quito la autoridad a ti, le estoy causando un daño al niño. Así es. Porque el niño entenderá que tú no eres autoridad. Sí. Y cualquier ejercicio que tú hagas de disciplina no funcionará. No va a funcionar, así es. Y son hijos que después no entienden de autoridades. Bueno, no quiero terminar este episodio sin decirle que uno de los espíritus de estos últimos tiempos es el espíritu de la anarquía. La anarquía quiere decir alguien que no le gusta vivir bajo autoridad. Y eso es lo que hoy en día está pasando con los hijos, que un hijo no quiere vivir bajo una autoridad. No una autoridad de papá, llámele una autoridad de maestro, una autoridad de jefe. No quiere el hijo. Entonces, esos son los espíritus, es el espíritu de estos últimos tiempos, donde usted tiene que estar alerta, papá, mamá. Si a ti mamá te toca sola, pues no estás sola. Si tú te aprendes a congregar, tú nunca vas a estar sola. Pero cuando nosotros vemos de que las mamás a veces por estar amargadas, quieren amargarle la vida a sus hijos, que ese es otro tema, yo digo, no puede ser de esa manera. No podemos castigar al hijo. O sea, nuestros fracasos no se los podemos nosotros también trasladar a nuestros hijos. Nuestra amargura no tienen ellos por qué sufrirla, porque debe de haber en este lado, pues como un equilibrio, ¿verdad? A todo esto que estamos hablando ahorita. No, pero lo más tremendo, ya estamos casi al Sí. tiempo, pero no quiero irme sin entender lo último. El castigo físico, ¿cómo debe de ejercerse? Porque yo voy a decir algo aquí. La Biblia te establece, no con látigo, No, dice, porque los hijos no son bestias. así es. Cuando tú castigas con el cincho, que es lo que normalmente nos Así es. castigaron a todos, Así es. entonces dice que lo estás tratando como una bestia, como un animal. Sí. El cincho. Y luego dice que el grillete o las cosas de aprisionar son para el esclavo. Y tu Así. hijo tampoco es un esclavo. Así es. No debe latigarse el hijo. El látigo para la bestia. Así es. Y el cincho para el esclavo. Pero para el hijo la vara. Sí. Y aquí termino yo. Si algo no funcionó a ti y a mí, Sí. obedecimos esa palabra, tuvimos esa Así revelación. es, así es. Compramos varas de bambú, te recuerdas, y andaba por toda la iglesia repartiendo varas yo. En la casa nosotros teníamos varas en los vehículos, en la iglesia, en el la inodoro, casa, en la habitación. Pero porque era evitar el hecho que enojado tú tiraras un Así es, zapato, eso. tú agarraras cualquier cosa, el cincho y le dieras, porque lo que estás es profetizando a quién estás corrigiendo. Sí. Estás corrigiendo a un hijo o a un bastardo. Así es. Estás corrigiendo a un hijo o a un animal. Así es. Y el instrumento lo determina en el cuerpo de la persona. Entonces, lo otro importante, cuando use la vara, ¿por qué? No use la mano. Así es. Porque la mano contiene sus emociones. Sí. Mientras que la vara solo es un instrumento de autoridad que ejerce sobre el niño. Y le voy a decir lo otro. La vara no duele. Sí. No duele. Porque zumbaba, ¡fum! Porque yo me acuerdo de Unice, porque fue la que más aguantó. ¡Fum! Zumbaba la cosa. ¡Fum! Y Unice, ¡ay! Pero solo el sonido ese Así es. hacía que les causara temor. Y cada vez que yo agarraba la vara, Ajá, ya. todos se ponían quietos. Llegaba el tiempo que pues no se querían dormir, ¿verdad? Ajá, solo agarraba la vara, la sonaba y se así es, dormían. así es. Tenía algo sobrenatural la vara. Era mágico. Y te recuerdas que en ese tiempo estábamos llenos de muchos tiernitos en la iglesia y empezamos a enseñar esto y los padres comenzaron a usar la vara y vieron un efecto Así en la es. educación de sus hijos. Entonces, ¿con qué castigamos? Con vara. Así de que yo lo invito a que tenga una vara en su casa, ¿verdad? Y si es posible, tenga la ungida para que les duela menos a los hijos, ¿verdad? Pero es necesario que obedezcamos la palabra y hay que educar con vara. Si usted quiere hacer hijos grandes en la vida, se comienza con una buena
educación, Así dándole disciplina, corrección y mucho amor. Así es. Pero si usted le da amor a los hijos, Sin sin disciplina. ni corrección, usted lo que está entregando es una presa más al infierno Así es. para que haga la maldad que han hecho hasta este día. Así es. Nuestros hijos tienen 25 años ya, el mayor. Caleb tiene 22 y es un niño down y está bien educado. Y Eunice 20 años. 20. Y le voy a decir la verdad. Damos gracias al Señor porque tenemos hijos que hasta este día nos obedecen al pie de la letra. Así es. ¿Por qué? Porque aprendieron el amor, la corrección, el castigo y la disciplina. Así que nos despedimos ahora, ya el programa, el tiempo se nos fue. Gracias por haber estado conectado, gracias por habernos visto, escuchado en Spotify, en YouTube, en Instagram, en iTunes, en Apple Music, en donde quiera que nos vio. Dele una estrellita, un comentario. Suscríbase. Suscríbase a los canales de nosotros, dale un like, un dedito, 3 deditos, 4 deditos, 5 manos, pero haga que este programa vaya, porque aquí hablamos lo que hemos vivido, así es, lo que la palabra nos ha enseñado. Así que, mi amor, despídete. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros en este tiempo. Espero que no se haya desconectado antes, sino que lo haya escuchado hasta el final. Y gracias a ustedes por invitarme, por hacerme parte de este nuevo episodio, ¿verdad? Y de estar en esta nueva temporada de Familia Bajo Fuego. Y espero que no sea la primera ni la última que me inviten, porque estos temas son interesantísimos, porque tiene uno mucho que decirles, pues, ¿verdad? Ok, gracias por estar con nosotros. Nos despedimos. Bendiciones a todos. Chao, chao, chao. Hasta la vista. Adiós. Salud.